Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. El presente video es para compartirles documentos de la Santa Iglesia Católica eh, acerca de la virginidad de la Santísima Virgen. Entonces les comparto del Catecismo Mayor de San Pío X acerca del Concilio de Calcedonia, sesión quinta, las siguientes palabras. Por los que intentan rechazar el anuncio de la verdad, con sus herejías han acuñado nuevas expresiones. Algunos intentan alterar el misterio de la economía de la encarnación del Señor por nosotros y rechazan la expresión Theotokos para la Virgen. Theotokos significa, traducido significa Madre de Dios. Ahora, tenemos que el Concilio de Letrán, el Papa San Martín nos dice lo siguiente en el Canon 3. Si alguno contra las enseñanzas de los santos padres no confiesa que la Santa Madre de Dios, siempre Virgen e Inmaculada, concibió verdadera y realmente al Verbo de Dios, sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo, sin mengua de su integridad, permaneciendo intacta su virginidad después del parto, sea excomulgado. O sea, es un dogma de fe. El concilio de Toledo, su santidad el Papa Adeodato II nos dice lo siguiente: creemos que de las tres personas, solo la persona del Hijo tomó sin pecado para la salvación del género humano, verdadera humanidad de la Santa e Inmaculada Virgen María, de la que fue engendrado con un orden nuevo y nuevo nacimiento, porque invisible en la divinidad se muestra visible en la carne, y porque la virginidad intacta ignoró a la cooperación viril y proporcionó la materia de la carne, fecundada por el Espíritu Santo. En el Concilio de Roma, su santidad el Papa Ciricio nos dice lo siguiente: condenó a Jovaniano y a sus secuaces que afirmaban la virginidad de María en la concepción de Cristo, pero se le negaba en su alumbramiento. Bueno. Pontífice San León Magno, carta Lectis Dilectionis Tuae, capítulo 2 dice: fue después concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, que le dio a luz, permaneciendo intacta su virginidad, tal como con intacta virginidad lo concibió. Ahora, su santidad el Papa Pablo IV, en la Constitución Apostólica Cum Curundam del 7 de agosto de 1555 nos dice lo siguiente: los protestantes socinianos, dice, de parte de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con autoridad apostólica, corregimos y culminamos a los que tal vez afirmaron o creyeron que Jesucristo no fue concebido en el seno de la Beatísima y siempre Virgen María, no es verdadera Madre de Dios, ni permaneció siempre en verdadera integridad virginal, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Bueno, esto es una condena para los que piensan eso. Ahora, San Ignacio de Antioquía, en una carta a los Efesios, nos dice lo siguiente: al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y el parto de la misma y la muerte del Señor, tres misterios resonantes que fueron realizados en el silencio de Dios. Quiere decir que en la virginidad de María hubo un misterio divino que se ocultó al demonio. El padre Rivera, en su obra María y el sacerdote, capítulo 6, nos dice: todos los santos padres dan a María los más hermosos títulos. En la liturgia antigua atribuida a San Efrén, la apellida corona de las vírgenes. San Buenaventura nos dice portaestandarte de las vírgenes. Así la llama San Buenaventura, a la Santísima Virgen. San Juan Damasceno la llama el tesoro de la virginidad. San Ambrosio nos dice: para ser digna de engendrar al Salvador había de ser virgen del alma y del cuerpo. Esta virgen es siempre virgen. San Gregorio Nacianceno nos dice: el nombre de Virgen Primera, Prima Virgo, es pura Trinitas.
Bueno, San Bernardo nos dice, si Dios, haciéndose hombre, había de tener una madre, pedía su dignidad y por eso mismo era como una especie de necesidad que tal madre fuese virgen, y si una virgen, por milagro inaudito, sin dejar de ser virgen, había de tener un hijo, le era de altísima conveniencia que este hijo fuese Dios. Convenía que el Verbo de Dios, por un exceso de su amor y de su caridad, saliese del seno de Dios, y si es lícito decirlo así, fuera de sí mismo. Era ponerse en condición de ser convenido según la carne, pero supuesta esta salida, que es lo que llamamos propiamente encarnación, el Verbo de Dios no podía ser concebido según la carne, sino por el camino milagroso de la virginidad. ¿Por qué? Porque cualquiera otra manera de concepción hubiera obscurecido el esplendor y la gloria y la dignidad. Es sublime este pensamiento de San Bernardo, y por poca amplitud que se le dé, llenará vuestras almas de las ideas más altas de la religión. Bueno, magníficas palabras. San Ildefonso, arzobispo de Toledo, dice lo siguiente de la Santísima Virgen. Dice, creo que la Virgen creyó, creo que María fue virgen y madre, creo que fue virgen antes del parto, creo que fue virgen en el parto, creo que fue virgen después del parto, y esta doctrina que creo, la amo porque se cumplió por mi amor, la divina naturaleza se juntó a mi naturaleza en la unidad de la persona divina de Jesucristo, Dios y hombre, verbo y carne, hechura y hacedor, criatura y creador. Madre mía, por mi amor omnipotente se anonadó, el fuerte se debilitó, la salud se vulneró, la grandeza se humilló, la vida murió y venció a la muerte. Por mi amor el Señor dejó los cielos, ocupó el sepulcro y abandonó el sepulcro y regresó a los cielos. Por mi amor descendió con su ánima humana a los infiernos, y él mismo yació en el sepulcro como hombre y libre de los muertos y triunfador de la muerte resucitó, en cuanto Dios lleno de gloria. San Ambrosio nos dice lo siguiente, ¿qué puerta es esta sino María? Por eso está cerrada porque es virgen. San Pedro Crisólogo habla así en el vídeo. Introduces astutamente a los hermanos y muestras a las hermanas para que la virginidad de la Santa Madre se eclipse en partos numerosos, para que su integridad se oscurezca y se sienta del Hijo todo lo que tiene de humano, no lo divino. Los judíos que dices hermanos y hermanas en Cristo son hijos de Cleofe, hermana de María, pero no son hijos de María. A los hijos de los hermanos y de las hermanas, la ley divina y el parentesco humano los llama hermanos. Luego los hermanos de Cristo no los hizo la que permaneció íntegra después del parto, sino la afirmación del parentesco de la tía materna. Sermón 48. El documento Razón Teológica del doctor angélico Santo Tomás de Aquino nos dice, alegra 4 razones de conveniencia en favor de la virginidad de María después del parto, de parte de Cristo, el cual así como según la naturaleza divina es el unigénito del Padre, como hijo suyo perfecto en todo, así convino que fuera el unigénito de la Madre como fruto perfectísimo suyo. Continúa, de parte del Espíritu Santo, cuyo sagrario fue seno virginal en que se formó la carne de Cristo, y así no convenía que en adelante fuera violado por unión viril. De parte de María, Madre de Dios, que pareciera muy ingrata si no estuviera contenta con tal hijo y hubiera querido perder voluntariamente por concubito carnal la virginidad que se le había sido conservada milagrosamente. De parte de San José, al cual habría de atribuir la mayor presunción si hubiese atentado manchar a la que hubiera concebido a Dios. Según él, lo sabía por la revelación del ángel, y por esto hay que afirmar simplemente que la Madre de Dios,
Así como concibió virgen y dio a luz virgen, así también después del parto permaneció virgen. Así es. ¿De qué manera la Santísima Virgen conservó ilesa su virginidad en el parto? Los santos padres no solo niegan que la integridad de María fuera disminuida en el parto, sino que por el contrario afirman que fue acrecentada. San Fulgencio nos dice, la integridad de su cuerpo creció más bien que disminuyó, o con su parto y su virginidad más bien fue ampliada que perdida. San Pedro Crisólogo nos dice también, el que entra y sale no deja señal alguna de su entrada y salida, es habitador divino, no humano. Impresionante. San Atanasio nos dice, como una casa cerrada por todos lados y que tiene hacia oriente un ventanillo de cristal puro y limpio, saliendo el sol y penetrando sus rayos el cristal, se ilumina toda, y atravesando el cristal por los rayos no se rompe, sino que permanece ileso. Así también a la Virgen María, 3 veces castísima, el Hijo de Dios, como rayo divino que desciende del Padre, sol de justicia, la ilumina toda, y entra en ella y sale sin mancha en lo más mínimo de su virginidad. ¡Qué maravilla! Así es. San Bernardo nos dice, acerca de lo comentado anteriormente, nos dice, el rayo de luz no le disminuye a la estrella su claridad, ni el Hijo a la Virgen su integridad. Catecismo de Trento, parte 1, capítulo 4, numeral 8, dice, Cristo nació sobrenatural y milagrosamente, pues así como la concepción de Cristo excede todo el orden de la naturaleza, así en el nacimiento no hay que contemplar cosa que no sea divina. Demás de esto, nace de madre sin menoscabo alguno de su virginal pureza, y al modo que después salió del sepulcro cerrado y sellado, entró a sus discípulos cerradas las puertas, o al modo que los rayos del sol penetran el cuerpo sólido del vidrio sin quebrarle ni hacerle daño alguno. Así, vuelvo a decir, y por modo más alto, con infinitas ventajas, salió a luz Jesucristo del materno albergue sin detrimento alguno de la integridad de su madre, pues celebramos con alabanzas muy verdaderas su incorrupta y perpetua virginidad. Esto, a la verdad, se obró por virtud del Espíritu Santo, quien de tal modo asistió a la madre en la concepción y parto del Hijo, que le diese fecundidad y la conservase en perpetua virginidad. Sublime. Catecismo del Padre Astate nos dice, ¿cómo nació milagrosamente saliendo del vientre de María Santísima sin detrimento de su virginidad, a la manera que el rayo del sol sale por un cristal sin romperlo ni mancharlo? Ahora, les compartimos las jaculatorias a la perpetua virginidad de María. Nos dice, Virgo ante partum, ora pro nobis, Ave María. Virgo in parto, ora pro nobis. Virgo post partum, ora pro nobis. Es fácil la traducción. Dice virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. Ora pro nobis, ora por nosotros. Virgen antes del parto, ruega por nosotros. Exactamente, ya lo comentamos. Indulgencia de 300 días, indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas y se reza todos los días por un mes. Sagrada Congregación de Indulgencias 1.893, 1934. El credo niceno constantinopolitano nos dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Así es. Referencias bíblicas, Isaías 7:14, que nos dice, por lo tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. San Mateo 1:23, ved ahí que la Virgen, qué maravilla, ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Encíclica Fulgens Corona de su Santidad Pío XII, numeral 7. En primer lugar, el fundamento de esta doctrina se encuentra en la Sagrada Escritura,
Así es, donde se nos enseña que Cristo, creador de todas las cosas, tras la triste caída de Adán, se dirigió a la serpiente tentadora y corruptora en estas palabras que no pocos padres doctores de la Iglesia y en muchos intérpretes aprobados aplicaron a la Santísima Virgen Madre de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Ahora bien, si en algún momento la Santísima Virgen María estuviera desprovista de la gracia divina, aunque fuera por un breve instante, a causa de la contaminación de su concepción por la mancha hereditaria del pecado, no se habría interpuesto entre ella y la serpiente esa enemistad perpetua, claro, de la que se habló desde el principio, tradición hasta el tiempo de la definición solemne de la Inmaculada Concepción, sino una cierta sujeción. Así es. Bueno, pues este magnífico documento que les comparto me fue enviado, mis muy amados hermanos, por un muy amado hermano en Cristo, que me comparte documentos por amor a Cristo, por amor a la iglesia que son ustedes. Él hace este trabajo maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, que yo no dejo de agradecer, aunque no puedo mencionar su nombre. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Qué gran bendición. Aquí les dejo este compendio excelso sobre las palabras de la Santa Iglesia Católica que confirman la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto. Esto es parte del amor de Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta de forma milagrosa para concebir a su Hijo, para traerlo a este mundo. Bueno, Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los protejan.